Cálculo integral, código 100.411, tarea 3, aplicaciones de las integrales, ejercicio para sustentación de la tarea número 3, video. Primero, fuerza según la ley de Hooke para resortes elásticos. Primero vamos a dar una definición de qué es la ley de Hooke. ¿En qué consiste? Al tomar un resorte por uno de sus extremos y generarle una pequeña deformación entre dos puntos sobre una línea recta, hay que aplicar un pequeño incremento de fuerza que siempre es proporcional a dicha deformación. Si vemos, aquí está el resorte que se alarga, hay una deformación delta X que corresponde a la distancia entre los puntos X1 y X2. Para producir esa deformación delta X hay que aplicar una fuerza X. Hay que entender que la fuerza en X roja que pintamos positiva es la que hace el que genera la fuerza, y en el otro sentido es la fuerza que hace el resorte. Entonces por eso la fórmula la pintamos como positiva, la expresamos como positiva, porque es la fuerza que hacemos nosotros y le contraría a la del resorte. Y definimos en diferenciales que el incremento de la fuerza en función del desplazamiento es igual a K por X. Esa es la ley de Hooke. El incremento de fuerza en función del desplazamiento es igual a la constante del resorte por su desplazamiento. Y de ahí despejamos K. Decimos que la K es la constante elástica del resorte, es la relación o la razón entre delta Fx, que es el incremento de fuerza en función del desplazamiento, sobre el incremento delta X. Es importante tener en cuenta que en física se deben tener todas las unidades en el mismo sistema de medida en que se van a utilizar fuerzas y deformaciones. Entonces, decimos acá, en física es importante ser consistente en las unidades de medida que se van a utilizar, tanto en la fuerza como en el alargamiento, pues deben estar en el mismo sistema de unidades. Aquí no lo decimos, pero el ejercicio pide que el trabajo, están pidiendo finalmente un trabajo que es en julio, donde las fuerzas tienen que estar en newtons y los desplazamientos en metros. Entonces, en este ejercicio, en el número 3, la tarea 3, vamos a utilizar las unidades de medida que son metros, que es el M de esta sigla, K de kilogramos y S de segundos. ¿Por qué? Porque la fuerza de un newton, porque vamos a trabajar en newtons, según este ejercicio nos lo piden, una fuerza de un newton es el producto de 1 kilogramo por una aceleración de 1 metro sobre segundo al cuadrado. Bueno, para calcular la constante de K del resorte, como la fuerza está dada en newton, nuevamente como lo hemos dicho, el desplazamiento delta X del resorte lo debemos convertir siempre a metros, porque el ejercicio lo dio en centímetros, pero entonces todo tiene que estar en MKS, o sea, los alargamientos que están en centímetros los pasamos a metros. Bueno, aplicando el cálculo integral para la ley de Hooke tenemos incremento de fuerza en función del desplazamiento es igual a la constante del resorte por el incremento del desplazamiento. Pero para hacer explícitas las diferenciales, o sea, deformaciones muy pequeñas, ya no decimos incremento de fuerza en X, sino delta Fx, o sea, el diferencial de fuerza en factor de X es igual a la constante del resorte por dx, a diferencia de delta X del renglón anterior. Bueno, integrando a ambos lados de esta diferencial, porque la fórmula anterior está dada en diferenciales, tenemos dos puntos. Fuerza es igual a la integral definida entre los límites inferiores x1 y x2 de delta f en función de x igual a la integral de los límites entre los límites inferiores x1 y x2, pero vamos a sustituir, según la ley de Hooke, ese f de x por k. Ahí hay un por k de x, o sea, están en diferenciales. La k sale del integral, y queda integral igual a integral definida entre x1 y x2 de dx. Bueno, esa es la definición de fuerza. Ahora el trabajo mecánico W.
¿Qué es del trabajo mecánico? Por definición decimos que en física, para un resorte elástico, el producto de una fuerza variable aplicada a este por la deformación del mismo entre dos puntos de una línea recta se conoce como trabajo. En palabras, diría uno que trabajo es fuerza por desplazamiento, pero como las fuerzas son variables y los desplazamientos son variables, lo expresamos en términos de incrementos. Delta trabajo o incremento de trabajo es igual a la fuerza en función del desplazamiento por el incremento del desplazamiento. Cuando yo digo incremento del desplazamiento puede ser tensión o compresión. Aquí el ejemplo está pintado como un ejemplo de tensión, donde el resorte pasa de una posición x1 a una posición x2 generando un desplazamiento delta x. Para producir a ese desplazamiento delta x tenemos que hacer o aplicar una fuerza en función de x y el trabajo es dicha fuerza multiplicado por el desplazamiento de x. Pero eso está dado en unidades grandes porque cuando digo delta x estoy hablando de unidades muy grandes. El cálculo integral habla en funciones infinitesimalmente pequeñas. Entonces, esa misma fórmula se expresa en diferenciales de la siguiente manera. Ya no incremento de trabajo, sino delta trabajo o diferencial de trabajo es igual a la fuerza en función del desplazamiento por la diferencial de desplazamiento de x. Bueno, esa misma fórmula que está en diferenciales, uno, según el teorema del cálculo integral, puede decirla de la siguiente manera. Ya no diferencial de trabajo, sino trabajo como tal, es igual al límite cuando el número de desplazamientos n del resorte tiende a infinito de la sumatoria entre i igual a 1 a n desplazamientos infinitos del producto de la fuerza en función del desplazamiento i por el número de incrementos i, o sea, sumar los pequeñísimos incrementos de desplazamiento. Dicho de otra manera, el trabajo del resorte entre los puntos 1 y 2 sobre una línea recta es igual a que suprimimos límites y sumatorias por la integral definida entre el límite inferior x1 y el límite superior x2 de f de x, o sea, la fuerza en función del desplazamiento por dx. Entonces, el trabajo entre dos puntos es la integral de entre los puntos 1 y 2, es la integral de eso, de la diferencial de trabajo, igual a integral entre los puntos x1 y x2 como límite inferior y superior, ¿de qué? Sustituimos el f de x por k de x según la ley de Hooke, porque f en función de x es la constante del resorte por el desplazamiento por el producto multiplicado por dx. Entonces la fórmula se transforma a la siguiente cuestión. Trabajo entre 1 y 2 es la misma fórmula anterior, pero en cálculo integral la k del resorte, que es un número, que es una constante, sale de la integral y queda que trabajo entre 1 y 2 es igual a k integral entre x1 y x2 de x de x, que esa es en general la fórmula del trabajo en un resorte entre dos puntos. Si desarrollamos y resolvemos la integral, trabajo a qué será igual entre dos puntos, por supuesto 1 y 2, a la constante elástica del resorte. ¿Cuál es la integral de x? Como es una integral algebraica, x de x, la integral es x al cuadrado sobre 2. Y como hay que ya resuelta la integral, que es x al cuadrado sobre 2, la sustituimos entre los límites inferiores x1 y x2, que aparecen ahí como el inferior x1 y x2. Entonces sustituimos, reemplazamos los límites en la integral. Entonces trabajo entre los puntos 1 y 2 es igual a k, abro paréntesis, sustituimos el límite superior x2 al cuadrado sobre 2 y le restamos con la misma fórmula el x sub 1 al cuadrado sobre 2. Y ese será los valores que sustituimos en la fórmula. Bueno, entonces, tercero, ejercicio para la sustentación de la tarea número 3. Dice, en una práctica de laboratorio sobre la ley de Hooke,
se determina que para producir un alargamiento de 1 centímetro en un resorte de 12 centímetros de longitud natural, hay que aplicar una fuerza de 20 newtons. Calcular el trabajo necesario expresado en julios para alargar el resorte desde 12 centímetros a 15 centímetros y la parte B de 15 centímetros a 17 centímetros. En el caso A, el alargamiento de 12 centímetros a 15 centímetros, el delta son 3 centímetros, y en el caso del B, alargar de 15 a 17 centímetros es un alargamiento de 2 centímetros. El texto del ejercicio dice que el alargamiento, la fuerza está en newtons, luego ese alargamiento que está en centímetros, por obligación tenemos que pasar a metros para que sean unidades congruentes en el MKS, que trabaja metros, kilogramos y segundos. Entonces, sigamos con el ejercicio. Decimos que si la fuerza son 20 newtons y nos dice que el delta X fue 1 centímetro, ese centímetro lo sustituimos como 0.01 metros. ¿Sí? 0.1 metros. Bueno, ahorita le tengo que decir una cosa que faltó ahí. 0.1 metros. Entonces, no, espere que se me perdió la constante. Aquí. Entonces, como la constante es igual a la fuerza en X sobre el desplazamiento, K es igual a 20 newtons dividido el delta X, que es 1 centímetro, aquí le está sobrando un 0, 0.01 metros, es igual a 2000 newtons sobre metro. Esa es la constante del resorte. Ahorita arreglamos eso, ¿no? Entonces, la constante del resorte es 20 newtons sobre 0.01 metros, que es K igual a 2000 newtons sobre metro. Esa es la constante del resorte para cualquier ejercicio que vayamos a desarrollar. Dice que aplicando la fórmula que K es igual a la constante del resorte por la integral ya definida, que es x2 sobre 2 entre los límites inferiores 1 y 2, tenemos que el trabajo es igual a 2000 y reemplazamos el x2 al cuadrado sobre 2 entre los límites 1 y 2. Entonces, el trabajo para el punto A, si el alargamiento pasa de 12 centímetros a 15, o sea, de 12.12 metros a 0.15 metros, para obtener el trabajo en julios, reemplazamos la fórmula. Entonces, trabajo entre 1 y 2 es igual a 2000 newtons sobre metro multiplicado por la resolución de la integral, que es x2 sobre 2, y sustituimos los valores 0.15 metros y 0.12 metros. Entonces, trabajo entre 1 y 2 es igual a 2000 newton metro por 0.15, no centímetros, 0.15 metros al cuadrado sobre 2 menos 0.12 metros, hay que escribirle metros, 0.12 metros al cuadrado sobre 2, ¿a qué es igual? Trabajo entre 1 y 2, sigue la constante del resorte, y al efectuar esas operaciones de elevar al cuadrado y restar, elevar al cuadrado un alargamiento y restarle el otro alargamiento al cuadrado sobre 2 da 0.045 metros cuadrados. Dese cuenta que hay compatibilidad entre la constante que tiene newton sobre metros multiplicado por un valor de deformación que está en metros al cuadrado. Entonces, metros al cuadrado de arriba con metros del denominador se dan unos metros, entonces el trabajo queda 8.1 newtons por metro. Pero 8.1 es un número constante, pero decir newton metros es decir julios. Entonces, la respuesta es trabajo entre 1 y 2 es 8.1 julios. B, pasemos a la parte B, donde dice que un alargamiento de 15 a 17 centímetros hay que transformarlo de 0.15 metros a 0.17 metros. Pasamos entonces, aquí como dice, los desplazamientos de centímetros a metros para trabajar en unidades compatibles con la K del resorte. Según la fórmula de trabajo y ya resuelta la integral, trabajo es igual a 2000 newtons sobre metro por la integral ya es resuelta, que es x al cuadrado sobre 2 entre los límites inferiores 0.15 metros a 0.17 metros, o sea, solamente hay un desplazamiento de 2 centímetros. Entonces, W igual 2000 newton metros por 0.17 al cuadrado sobre 2 menos 0.15 al cuadrado sobre 2, que es la reemplazar límites inferiores, es superior a inferior de la integral. Entonces, trabajo es igual a 2000 newton metros, y esa operación de 0.17 al cuadrado sobre 2 menos 0.15 al cuadrado sobre 2 da 0.0032 metros cuadrados. Metros cuadrados y metros abajo se cancelan un solo metro arriba y quedan 2000 multiplicado por este número .0032 da
6.4 newton metros, que es como decir 6.4, pero newtons por metros